Felipe Solá, actualmente diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, es ingeniero agrónomo, ejerció como gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2007. ¿Todo? Gracias, muchas gracias. También soy un agradecido por la posibilidad de estar acá. Como diría alguien, es un día ganado, plenamente ganado. Tengo un poco de sueño, pero la verdad el sueño me hace acordar que es un día ganado. Gracias por invitarme y por invitarme con quienes me han invitado, ¿no? Además, no pude escuchar a los de ayer, dicen que valió mucho la pena. Escuché a alguien que está aprendiendo a hacer síntesis, como Humberto, pero le va saliendo bien. Y sí, está estudiando. Y la verdad es que su síntesis fue estupenda. Les llaman al mundo actual, le dicen VICA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Todo bien. El tema que es cómo recuperar la confianza de la sociedad en la política. Menudo tema nos tiraron. Menudo tema. Sería fácil sacárselo de encima diciendo, no, es la confianza de la sociedad en sí misma y en otros. Pero vamos a aceptar que es en la política. Aunque más. Algunos títulos para recordar en qué sociedad vivimos. Vivimos en una sociedad donde hay una sobreinformación global y nacional que tiende y pretende confundir. Donde la capacidad de discernir, palabra tan francisquista, se hace difícil porque día a día hay un bombardeo cotidiano de información y si es posible, y que confunde además un nuevo noviazgo con una bomba o con información sobre resultados de una prueba educativa o en datos sobre la muerte de migrantes del Magreb hacia Europa. Más o menos todo es igual, aunque tal vez sea más importante la foto de un nuevo noviazgo, de la farándula. Esa es la vida cotidiana en términos de información y de bombardeo. A eso hay que resistir. Y hay que ser fuerte para resistir eso, es difícil. Y sobre todo más difícil para aquel que no tiene un trabajo, clara su misión o una forma, no ha tenido en su vida una forma de desarrollarse, porque es pobre de toda pobreza y está más limitado a ser sometido por ese bombardeo permanente. El filósofo coreano Han dice que eso ha generado en el mundo una sobreexigencia, la exigencia del rendimiento. De todo rendimiento, el rendimiento hasta para descansar también. Tiene que rendir el descanso, y tiene que rendir el placer, y tiene que rendir nada menos que el trabajo, a otro, claro. Y que esa sobreexigencia de rendimiento es la autora de la principal enfermedad que hace 50 años tiene el mundo, que es, individualmente tomada, la depresión. Es decir, una especie de implosión que viene de la sobreexigencia sin ningún tipo de herramienta para enfrentar esa sobreexigencia. Hay también, y voy a la Argentina ahora, algo que quiero destacar al pasar nada más, pero en realidad estoy buscando cabezas que hagan así, a lo mejor no. Hay una cantidad de argentinos que no se sabe bien por qué son acreedores de la Argentina. En lugar de ser deudores, son acreedores. Piensan, y lo escriben en Twitter, en todos lados, y dicen, son esos tipos que dicen amante de la paz sobre todo, idiota, hijo de puta, peroncho, etcétera, amante de la paz, dice después, ¿no? Discúlpenme, otra mala palabra y más fea que la de él. No la quería decir, se me escapó. La verdad es que no entiendo esa posición de acreedor de la Argentina tan negativa. Si hasta sociedades que parecen hoy durísimas y casi causantes de buena parte de nuestros males, como es esa sociedad endógena americana, que suponemos en la base electoral de Trump, han sido capaces de dar y de mandar a la guerra miles y cientos de miles de personas, de jóvenes, etcétera, siendo ciudades poderosas. En la Argentina fueron algunos, sí, los más pobres fueron a la guerra, y algunos muy valientes,
no tan pobres y muy valientes también. Pero no se ve en los sectores más dominantes y en los sectores que hacen la cultura una actitud de deber hacia la patria, sino de la patria les debe. Nosotros no dominamos el tema de la confianza social, ni lo dominamos ni lo controlamos. Lo que podemos hacer es trabajar por él, en una forma, hacia un lado o hacia el otro. Si trabajamos hacia un lado, la confianza social, la desconfianza social crecerá, y si no, trataremos de que aumente. Nosotros no podemos dejar de comentar algunas cosas. Por ejemplo, la creencia extendida y difundida por los medios de que el hombre político siempre tiene mucha información y mucho poder. Por lo tanto, se espera de él que haga ya y rápido solucione problemas muy graves, gravísimos, que requieren soluciones rápidas, obviamente. Y nosotros sentimos esa sobrecarga, no somos víctimas, no estoy victimizándome para nada. Cada uno elige lo que elige, ¿no es cierto? Y, digamos, sarna con gusto no pica. Pero se piensa siempre que tenemos una dosis de poder e información superior a la que tenemos. Lo que tenemos es la obligación, creo sí, de construir esa dosis de poder. De construir esa dosis de poder y, si es posible, de contar con la dosis de información necesaria, no de sobreinformación, de información precisa sobre los temas más álgidos de la Argentina. La confianza vendría de la ejecutividad que uno tenga en el Estado y de la ética en la función pública. Y sumado a esos dos, de los resultados. Puede haber ejecutividad y hasta puede haber ética y no resultados. Pero la verdad es que tanto la ejecutividad en el Estado, la claridad sobre lo que se quiere y la capacidad, por haber pedido el voto, la capacidad de llevarlo a cabo y que llegue al lugar a donde tiene que llegar cada programa, como la ética en la función pública, que siempre se construye de arriba para abajo, nunca de abajo para arriba. Siempre se construye de arriba para abajo. Si el jefe llega temprano, aunque eso no sea ética, los demás empiezan a llegar temprano. Si el jefe afana, los demás empiezan a darse permiso para afanar. Y si el jefe mira para otro lado, aunque él no robe, es Poncio Pilatos. Es cómplice. Lo cual no quiere decir que uno deba andar delatando, que no es la palabra, denunciando permanentemente, porque hay una industria de la denuncia, que no hago nada, quiero ser bien hablado, pero denuncio permanentemente y me convierto en un tribuno del pueblo. No importa cómo terminan esas denuncias, no importa cuánta angustia generan esas denuncias en la gente, no importa cuánto odio generan esas denuncias en la gente que cree, supongamos en la gente que cree en ellas, y tampoco importa cuánto devalúo la política cuando hago denuncias sin pruebas que me permiten mantenerme en un sitial importante. Degrado la política. No es un tema de delación, es un tema de la industria de la denuncia. Quiero aclarar que uno puede tener obligaciones cívicas como las que he dicho recién, que son inexcusables, condición sine qua non para aspirar a conducir o a mandar o lo que fuera. A veces hay que conducir, que es un arte mucho más difícil que el de mandar, y a veces habrá que mandar. Por supuesto, todo eso nada tiene que ver con lo que más nos une, me parece a mí en esta sala y a muchísimos argentinos, que es el saber que existe una posibilidad que está ahí y nos espera, que es tener un corazón feliz, basado en la fe. La fe no tiene nada que ver con la ética ni con la razón. Viene o no viene, y Benedicto XVI dijo con gran sabiduría, no viene para nada ninguna deducción racional, viene de algún encuentro ocasional o de alguna circunstancia excepcional que la vida, o sea Dios, pone en el camino de aquellos que tienen la suerte de encontrarse con la fe. Y después por ahí perderla, pero no olvidar nunca cuando la encontraron.
Esa es la potencia de la fe, que se puede perder, pero nadie va a olvidar si un día se sintió iluminado. Nadie. Porque sigue en nosotros, acurrucada, tapada, etc. Nosotros enfrentamos hoy una división de la sociedad politizada, que no sé si es una división del pueblo entero, pero que sí creo que es una división de aquellos que hacen la cultura y entonces tienen tendencia a poder influir sobre los demás. Y la sociedad politizada argentina, interesada en la política, en las noticias, es enorme. A Dios gracias, es enorme. Es mucho más grande que en otros países. Con lo bueno y lo malo, pero es mejor que sea así. Ahí hay una división enorme. Esa división fue provocada, para bronca de muchos o malestar de muchos, fue provocada y el que la inventó se llama Ernesto Laclau. Pero después fue exaltada y aprovechada al máximo para generar, además de la división, el individualismo, por un tipo que ha escrito menos y me interesa un poco menos que Laclau, que es el famoso ecuatoriano Durán Barba. Uno la empezó y el otro dijo, aprovechemos, acá la tenemos, exaltémosla. Siempre la responsabilidad de una división la tiene en cada momento mucho más el que gobierna que el que está en la oposición. Todas esas responsabilidades siempre empiezan por el gobierno. Por lo tanto, la responsabilidad estructural también está en este gobierno y si no lo va a hacer, como creo que no lo va a hacer, en el próximo. De tender puentes, de tener un lenguaje que suture, de no imponer las cosas, sino tratar de convencer en la medida de lo posible. Pero sobre todo, sobre la base de saber qué tiene que hacer. Honestamente, yo no sé si hoy está en discusión la democracia o no. Aunque yo creo que esto que vivimos no es una verdadera democracia. Porque por la potencia del sector financiero internacional y su influencia en lo que gobierna Argentina es tan grande que deforman también la idea original de la democracia. Es un formalismo democrático que debemos respetar, porque tenemos, como los viciosos, la obligación de ser doblemente abstemios en materia de respeto. Pero no es una democracia real. Nosotros estamos endeudados, estamos empobrecidos, estamos condicionados, como pocas veces, estamos amenazados, porque opónganse fuertemente al gobierno y aparecerá enseguida la palabra golpista. Y eso es estar amenazado, tener que empezar defendiéndose de que no soy esto. Estamos dispersos, vaya si estamos dispersos, y nos tratamos de juntar de mil maneras, pero estamos dispersos todavía. Y estamos angustiados. Estamos angustiados, no podemos ser felices. O, si no estamos iluminados por el Señor, cosa que no se da permanentemente, es así, la incapacidad de ser feliz está ligada a la responsabilidad y a la conciencia sobre lo que se vive. La conciencia de lo que se vive es durísima. Es durísima. Y hace imposible que la sonrisa sea fácil. Vivir hoy en la Argentina. Así estamos de mal. Y no digo nada nuevo. Yo presumo que hay un país que ya no está más y que no nos damos cuenta. Y que seguimos pensando a lo mejor en soluciones que implican ofertas que buscan una respuesta. Y que esa respuesta por ahí en la gente es diferente a la respuesta que nosotros imaginamos. Pero sí quiero decirles que aún en estas circunstancias, aún en esta vida cotidiana en la que todos los días el Estado regala el ahorro argentino para importarles deuda a los argentinos, todos los días se levantan los argentinos que trabajan a trabajar, todos los días el Estado regala 100, 200, 300, 500 millones para que un grupo pueda comprar dólares y fugarlos. Financiamos con plata de todos la fuga de unos pocos, todos los días. En ningún país del mundo ocurre. En ningún país del mundo ocurre eso. Y se nos dice que eso es seguir las leyes normales de la economía. Y entonces todos los días sufrimos también por eso, porque todos los días vemos el aumento de la pobreza, todos los días vemos la gente en la calle durmiendo, todos los días vemos gente desesperada. Todos los días aumenta nuestra obligación de responder a eso, individualmente o colectivamente.
creo que tengo que terminar, me obligo yo mismo, me parece, ¿no? ¿Qué es necesario para recuperar la confianza? Lo voy a decir directamente. Luchar por tomar el poder y cambiar esta Argentina. Eso va a cambiar la confianza. Este pueblo tuvo otras veces confianza. Inclusive tuvo un consenso implícito, tácito, silencioso, vinculado al miedo, que fue el consenso del 2002, que cuando fui gobernador y Dualde era presidente. Había quietud por miedo a la anomia, por miedo a la desaparición de un país, de sus reglas y de su economía. Pero hubo un consenso tácito que permitió rearmar. Veamos lo bueno de ese consenso del miedo. Permitió rearmar y salir. Y algo le digo a Ricardito. Si buscamos los pactos europeos y los buceamos en la historia, sé menos que la historia que vos, creo, y menos la historia europea, seguro, convengamos en no acusarnos demasiado, porque esos pactos de posguerra y hasta el pacto de la Moncloa vinieron desde el poder fueron desde el poder hacia el pacto, y no desde el despoder, desde abajo, hacia el pacto para enfrentar al poder. Fueron al revés, el poder decidió hacer un pacto. El poder del Plan Marshall y de Estados Unidos decidió hacer los pactos en Alemania. El poder los herederos de Franco, el rey, el poder del ejército español, el poder de las fuerzas económicas españolas hicieron el pacto de la Moncloa. Y entonces nos obsesionan esos pactos, esos y otros que no cito, primero porque no los recuerdo, pero que fueron exitosos. Nos obsesionan, pero no nos obsesionemos tanto, porque el poder no quiere pactos en este momento. Ni el poder en Latinoamérica quiere pactos. No los quiere, los queremos nosotros. Los quiere el pueblo seguramente si se los explicamos bien. Y termino con 2 o 3 cosas. Por suerte, rescatamos enormemente cuestiones de esta Argentina. Nadie duda ya del enorme valor que encierran y del futuro que encierran las organizaciones sociales. Nadie duda. Y voy a meter dentro de las organizaciones sociales todos aquellos que, siendo o no siendo una organización social conocida, quiere hacerlo. Porque el que quiera hacerlo ya lo es. Cuando me busques, ya me habrás encontrado, dijo Blas Pascal, hablando de la búsqueda del Señor. Así que admitamos ahí a todas las formas que pueda tener la organización social y tratemos de organizarlas. Ellos evitaron, y ya se dijo acá, ellos evitaron la violencia como pocos. Y también en la época en que yo fui gobernador, ellos me ayudaban a evitar la violencia. O me ayudaron cuando me di cuenta que tenían que ayudarme, por lo menos. Y el futuro, no habrá futuro en la Argentina sin economía social de mercado. Sin economía social, perdón. Dije de mercado. ¿Saben quién decía eso? Olvídense. El capitán ingeniero. Dije de mercado, pero nunca estuve en los CD. Bueno, nunca, never. Pero no habrá futuro sin la economía social, que es la única manera de crecer hacia la economía. Porque la economía no los va a dejar crecer si no la cambiamos fuertemente. Y finalmente, por supuesto que hay un examen de conciencia, que nos tenemos que poner de acuerdo en que estas realidades que yo describo y que no son novedad para nadie, son también nuestros errores, son también nuestras actitudes perniciosas, la búsqueda del poder, el lograr el poder y querer golpear al otro, golpearlo para que durante mucho tiempo no vuelva al poder el otro. Por supuesto que eso está presente en la búsqueda del poder. Igual creo que hay que buscar el poder, bajo estas premisas. Si nosotros no vemos nuestra propia contribución negativa a la Argentina de hoy, no podremos ni hacer puentes, ni mucho menos lograr la confianza del pueblo. Y termino no citando a Evangelii Gaudium, que realmente nunca gocé tanto con un texto como las primeras 140 páginas dirigidas a los laicos de La Alegría del Evangelio en noviembre de 2013. Recuerdo el enorme placer de leerla, porque era como una fuente, ¿no es cierto? Para citar a Monseñor Scheinin, una fuente necesaria que llegaba nada menos que del Papa. Allí
frente a las debilidades de aquel que quiere acometer, tiene un mandato y quiere acometer el cambio, su cambio, el Señor le dice a San Pablo, y Francisco lo cita, que te baste mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Es decir, sigue adelante sin dejar de tener plena conciencia de tus propias debilidades. Muchas gracias.